conferidos para gobernar. Amén. Y hoy quiero hablar acerca de la autoridad y el gobierno del Espíritu. Amén. Autoridad que penetra dimensiones. Y ya que tiene su Biblia, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2 en el verso 10 y damos lectura. Cuando lo tenga me indica con un fuerte amén. Conferidos para gobernar. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Ok, damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oremos. Bendito Padre, yo sé que tú estás en este lugar, Señor, y has enviado tu palabra, Señor, para bendecirnos. Hoy yo te pido, amado Espíritu Santo, Señor, que traigas luz en nuestra vida, Señor, que nos direcciones, Padre, que nos conduzca, Señor, por el camino de la rectitud, Padre, en el nombre de Jesús, que fragues esta palabra en nuestro corazón, Señor, y en momentos adversos, Señor, podamos hacer memoria de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Por qué no toma su lugar, hermano, y me regala algunos minutos para poderle compartir este pensamiento? Hoy en la actualidad, hermano, estamos viviendo tiempos cruciales, ¿sí? Porque estamos en el preámbulo de la venida, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está transicionando a su iglesia a una nueva dimensión espiritual, donde no solamente veremos su poder, sino que gobernaremos, diga conmigo, gobernaremos con su autoridad. Esta autoridad, hermano, no es únicamente limitada por la naturaleza, sino que opera de dimensiones espirituales, en dimensiones espirituales donde antes no teníamos acceso, pero son los íntimos, pero solo los íntimos del Espíritu pueden entrar en estas dimensiones. Solo los que están unidos íntimamente a través del Espíritu. Pero ¿qué es una dimensión? Se preguntará. ¿Qué es una dimensión del Espíritu? Bueno, acompáñeme a Éxodo capítulo 24 en el verso 15. Hoy quiero que usted escudriñe su Biblia, que lo busque, porque necesitamos cerciorarnos que efectivamente está en la palabra del Señor. Éxodo capítulo 24, verso 15 al 17. Ya lo tenemos. Le podemos dar lectura. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubría, pero por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los israelitas. Pero mire, esta misma experiencia o similar tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Después miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La dimensión espiritual, hermanos, son esferas donde Dios se manifiesta con mayor gloria, con poder y revelación. Y no se trata únicamente de fantasías o solamente visiones, sino que
es sino un nivel de revelación donde la voluntad de Dios se establece sin restricciones. Y vemos a Jesús moverse en esta gracia y en estas dimensiones. Porque Jesús en Juan capítulo 2, verso 25, dice que Él conocía lo profundo del corazón. Le era revelado una atmósfera, una dimensión que a muchos les era velado. De hecho, a sus 12 discípulos no podían alcanzar a ver con claridad lo que Jesús veía. Por eso Jesús se lo revelaba. Pero se lo revelaba porque tenía una intimidad con el Padre. Juan capítulo 5, verso 19 dice: sino lo que yo veo hacer al Padre, eso yo hago. Tenía una interacción, una intimidad profunda. Por eso Él podía hacer, podía ver, podía tener. Porque Él estaba íntimamente unido al Padre. Y estas dimensiones espirituales, hermano, están esperando por nosotros. Pero, diga conmigo, no todos entran a una dimensión nueva sin ser llamados, sin ser preparados y sin ser purificados. Necesitamos estas tres facetas de nuestra vida para poder entrar en una dimensión espiritual, en una dimensión profunda con el Espíritu. Necesitamos primeramente ser llamados. Más de uno que está en este lugar, hermano, hemos sido llamados, porque dice la Escritura en Juan capítulo 10, verso 27: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted y yo seguimos la voz del Señor, por eso estamos en este lugar. Por eso estamos sentados aquí cómodamente, recibiendo una palabra, porque escuchamos un día una voz que nos dijo: hey, hijo mío, ven y entrega tu corazón. Pero ahora, diga conmigo, nos resta ser preparados y purificados para esa dimensión. El acceso espiritual, hermano, no solamente es un privilegio, sino es un placer de los íntimos. Para mí, uno de los mayores hombres amadores de la presencia del Señor era el rey David. Porque el rey David dice que se despojaba de todo por obtener la presencia de Dios. Dice: yo me haré más vil por la causa de Él. Y miren lo que dice en el Salmo capítulo 25, verso 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. Vamos a leerlo nuevamente. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Escuche bien. La comunión íntima ¿de quién? De Jehová. Es con los que le temen. No dice la comunión íntima de los que le temen es Jehová. No. Dice la comunión íntima de Dios es con los que temen, y a ellos le revela su pacto. A ellos le revela su verdad. A ellos le revela lo por venir. Así que Dios anhela, hermano, que nosotros entremos en esa atmósfera de intimidad con su presencia. Que anhelemos su presencia. Pero no solamente como aquellos perezosos que solamente anhelan las cosas y nunca ven nada, sino como Moisés, que vio la visión, que vio aquella nube descender en Éxodo capítulo 24, pero en el verso 18 dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. ¡Qué extraordinario! Cuando dejamos de ser del pulpo, cuando dejamos de ser del montón, iniciamos una aventura personal y única con nuestro Dios.
entrar en su atmósfera, en su presencia y recibir aquellos misterios que el Señor tiene preparados para nosotros. ¡Qué extraordinario! Hay niveles de acceso. Hay multitudes que ven de lejos, pero solo pocos suben al monte. Solo pocos entran en la intimidad. La intimidad con Dios, hermano, desbloquea puertas espirituales, desbloquea barreras físicas, emocionales, psíquicas. Cuando nosotros entramos en esa plenitud, Dios revela los secretos, pero no a los curiosos, a los que están chismoseando. No, mira cómo anda la hermana, mira. Se anda revolcando, anda hablando en lengua, mira cómo ora la hermana. Parece que le falta un tornillo y medio. Pero no es para ellos, sino para los que confían, para los que son confiables para Dios, para los que se despojan de esas vestiduras del orgullo y pueden entrar ante su presencia para ser capacitados primeramente y para ser santificados. Cuando entramos en la palabra del Señor, cuando entramos en esa plenitud del Señor, podemos ser transformados. Yo ayer oía a una pastora amiga mía que decía algo que me voló la cabeza. No puede haber una transformación de la vida de los hombres con una Biblia cerrada. No puede haber un cambio de vida, de mentalidad, empolvándose de la Biblia. Así puedas tener todas las versiones del mundo. Si tú no lees la palabra del Señor y entras en una interacción con Dios a través de su palabra, tú vas a seguir igual. No vas a acceder a aquellas bendiciones eternas que el Señor tiene preparadas para ti. Mentiras y te han dicho que únicamente Dios quiere decirte. Él quiere y está más interesado en modelarte y cambiarte la vida. Ese es el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Aunque no diga amén, hermano. La intimidad es el precio de la autoridad. Cuando nosotros estamos íntimamente unidos al Señor, créanme, hermano, que vamos a tener autoridad ante el mundo para vencerlo. Cuando nosotros somos unidos a esa verdad, cuando dejamos lo natural para subir ese monte como Moisés, vamos a descender con nuestro rostro transformado. Vamos a ser cambiados y se va a cumplir lo que dice la Escritura: aquellos que aceptan a Cristo Jesús, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero hasta que nosotros dejamos que la palabra del Señor entre en nuestra vida y nos transforme la forma de pensar, entonces, hermano, vamos a entrar en la plenitud de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Me estoy explicando? Aleluya. Mateo capítulo 18, verso 18. Léalo conmigo, si no quiere. De cierto os digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. El domingo pasado tocaba un pincelazo acerca de esto, pero el Señor me hablaba más profundamente de esta verdad. Autoridad para decretarnos es conferida, para atar y para desatar, para maldecir y para bendecir. Nos es conferido a través de nuestra boca. Pero mire lo que dice Daniel capítulo 4, verso 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien le quiere le da y construye sobre lo más bajo
de los hombres. Quiero que me preste poquita atención aquí. Présteme poquita atención. Fíjese lo que dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. O sea, Dios ha conferido su autoridad. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los vigilantes? Y los he puesto por vigilantes, por murallas, por atalayas. Nosotros, la iglesia, los santos, aunque usted no se sienta santo, ¿quiénes somos? Nosotros. En nosotros descansa el decreto y la resolución. ¿Sabe para qué? No para que vea que la hermana Chancha tiene poder. Ay, el hermano está muy poderoso, va y ora por los enfermos y los enfermos se sanan. No, sino para que esta tierra de los vivientes sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Señor nos ha dado su autoridad para que este mundo sepa que Él tiene el control y sobre Él nada hay. ¿Me estoy explicando? Así que cuando usted bendice a alguien, cuando usted confiere una palabra de bendición, usted está estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Y el mundo sabe que el que manda es Dios. Que Él da, Él quita cuando Él quiere. Hermano, no solo estamos en esta tierra, usted como iglesia, únicamente para orar, sino para gobernar. ¿Qué es el gobierno? ¿Qué es el gobierno, hermano? ¿Qué entiende usted por gobierno? Yo sé que cuando le dije gobierno pensó en Beto Pérez. Dios bendiga a mi hermano Beto. Yo sé que cuando pensamos en gobierno, pensamos en un escalafón terrenal. Pero el que habla la palabra del Señor no es un escalafón terrenal, sino dice aquel que quiere ser mayor en el reino de los cielos, que sirva, que sirva, que sirva, que sirva. Hemos venido a servir y a gobernar a través de nuestro servicio. Cuando nos despojamos de nuestro tiempo, de nuestra economía, hermano, estamos estableciendo el reino de Dios. Aunque nadie nos gratifique, aunque nadie nos gloree y nos reconozca, estamos estableciendo el reino de Dios y Dios nos está dando un lugar en su reino. ¿Cuándo van a ir a repartirse en la tarde? Muy poquitos. Pero de esos poquitos establecemos el reino de Dios. Cuando extendemos nuestra mano para Dios. No es solamente estar espiritualmente orando y decir, establezco el reino, ya establezco el reino, y no hacen nada para el reino. O sea, son sueños vaquinos. Debemos de entender, hermano, que estamos llamados a gobernar nuestra mente, a gobernar nuestra vida, a gobernar este mundo. Y atar y desatar, hermano, no es una frase ritual como muchos lo predican. Ate ese espíritu, desate bendición. No es un ritualismo que el Señor nos está dejando, sino es una autoridad legada espiritualmente y legalmente para que las cosas cambien. Es muy rara nuestra familia porque nosotros descubrimos que el poder de la oración tiene causa y efecto, hermano. Y pasa algo en la casa y inmediatamente oramos. Se descompone el refri, ¿qué cree que hacemos? Se acaba el gas, se enferma la perra, todo lo encomendamos en su obra, en sus manos. Pero no únicamente nos quedamos ahí, hermano.
orando y esperando, no, sino actuamos en consecuencia de ello. Porque muchos piensan que la fe es únicamente esperar a que llegue, a que suceda, y no es así. Necesitamos caminar en pro de la creencia, de la fe. Por eso el apóstol Pablo dijo: cuando creí, hablé. Después de creer viene una acción. Cuando establecemos el reino de Dios a través del mundo espiritual, nosotros declaramos la palabra, pero también caminamos en pro de la palabra. Un día estaba enfermo un pastor amigo mío, y pues yo andaba de evangelista, hermano, y usted sabe que los evangelistas no somos ricos. Traemos un gracias y un Dios le bendiga en la bolsa. Y estaba enfermo mi amigo y tenía que hacerse unos estudios, y fui a visitarlo y me dijo: ¿sabes qué, hermano? Ando bien malo de hígado, necesito hacerme un estudio, no tengo dinero. Y le digo: voy a orar por ti. Y él me dijo: sí, está bien, ora por mí. Oré por él, hermano, no le miento, lo que traía para toda la semana eran 500 pesos. Lo saqué de mi bolsa, se lo puse en la mano, pero yo también le dije: creo que Dios instituyó la ciencia, así que ve y hazte ese estudio. Creemos, establecemos el reino de Dios a través de la oración, de la súplica, sí, pero necesitamos extender nuestra mano, de lo mucho, de lo poco que tengamos, impactar el reino. Este mundo, Dios para eso nos bendice, para establecer el reino, no únicamente para hacer frases ritualistas. Hoy el Señor te invita a entrar en una dimensión no únicamente espiritual, sino visible. Cuando nosotros declaramos una palabra en el mundo, ángeles se activan, movimientos celestiales se activan. Pero ¿sabe cuándo nuestra voz tiene una causa y un efecto, hermano? Nuestras acciones tienen una causa y un efecto. Es cuando nuestra vida está perdida a sus pies. Cuando entramos en la intimidad y en lo secreto, y esto es lo que me hace hincapié el Señor: intimidad. Intimidad. Esto es lo que el Señor me ministra. Dile a la iglesia que no únicamente me vea de lejos, sino yo estoy sobre ellos, a un lado de ellos y en ellos. Tenemos la figura de Dios como un Dios internauta. ¿Sabe por qué le digo internauta? Porque escribimos más oraciones en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok, que hacérsela a viva voz a aquel que acompaña tu presencia, tu caminar. Señor, este día te damos gracias y andamos y me dijo un día, yo no sé si conozcan a Johnny González, el de y me duele aquí, y me duele allá, de la hermana por López. Me dijo Johnny González, me dijo: hermano, yo no sabía que Dios tenía Facebook. Yo no sabía que usted se podía comunicar con Dios a través de Facebook, de Twitter. Y desde ahí cambió mi mente. Y mis publicaciones empezaron a ser dirigidas a la gente en vez de que a Dios. Porque a Dios yo lo cargo. A Dios está conmigo cada momento.
entendemos esto, hermano, nuestra vida va a ser transformada. Cuando entendemos que nuestra voz tiene una causa y un efecto en el mundo espiritual, pero también en el mundo natural, nosotros vamos a ser respaldados por el cielo. Una vida respaldada por el cielo tiene cambios físicos visibles. Los testimonios que hemos escuchado de algunos hermanos es el Señor que sacó de las drogas y del alcohol. Pero siempre hay una intención del hombre hacia Dios de hacer una intimidad, entrar a una dimensión. Y necesitamos entender esto, hermano. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 11, otra vez. De nuevo, vamos a leerlo. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Diga conmigo, el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu de los hombres que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Pero que sea uno al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Con quién estás hoy unido? Hoy, ¿con quién estás unido? Porque solo a través de la regeneración del hombre puede recibir las cosas profundas de Dios. Solo un espíritu que está íntimamente unido con Dios puede saber las cosas profundas de Dios. Cuando estamos alineados espiritualmente, podemos discernir lo invisible y actuar con decisión divina. Cuando estamos unidos con el Espíritu del Señor, hay cosas extraordinarias, inexplicables que suceden. Mire, esto no me pasó a mí, pero me lo contó un hermano. Y dice este hermano, amigo mío, que un día fue a una ciudad a predicar. Y cuando llegó a esa ciudad, él se hospedó en la casa de una anciana de la iglesia. Y él fue y hizo sus diligencias, él predicó en la iglesia y al día siguiente tenía que salir de regreso a la ciudad donde él vivía. Pero cuando termina de predicar, él duerme, se levanta por la mañana, la hermana le hace el desayuno y le dice: hermana, yo ya estoy listo para que me lleven a la central camionera, ¿verdad? Porque nosotros no vamos en aviones, andamos en camión. A la sierra, pues. Y cuando él le dice esto, le dice la hermana: hermano, no se vaya hoy, váyase hasta mañana. Y le dice: no, hermana, pues es que yo tengo que regresar, yo ya no tengo nada más que hacer aquí, yo nada más le estoy haciendo gasto a usted. No importa, le dijo esta hermana, quédese, mañana se va en el primer camión. Pues ya no eran ni las 8 de la tarde cuando
reciben una noticia, porque salía nada más un camión del pueblito, uno diario. En una curva se desbarrancó, muchos accidentados, algunos muertos. Y dijo la hermana, por eso no quería que se fuera. El Señor me dijo que si usted se iba, lo iban a matar. Y dice mi amigo, no es mi amigo, es un conocido, dice, qué extraordinario el cuidado de Dios para conmigo. Porque a mí no me lo dijo, dice, pero se lo dijo a alguien que está inmersido, sumergido en su presencia, está conectado con ello. A mí Dios también está interesado en revelarte tu futuro, lo que va a pasar en tu vida. Él está interesado. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros no estamos interesados en su presencia. Y necesitamos volver a eso, a conectar nuestro espíritu con el de Dios y hacer uno. ¿Y sabes cómo se profundiza esta conexión? Únicamente a través de la oración y la obediencia. Pero ¿por qué nos hace tanto hincapié, pastor, en que tenemos que orar? Porque a mí se me hace tan increíble que haya hombres de fe sin oración. Jesús, siendo Dios, tomaba tiempo para orar, se apartaba de todo, subía al monte y se perdía por 3, 4, 5, 6 horas a hablar con su Padre. Pero nosotros queremos tener autoridad. La verdadera autoridad fluye, hermano, de la unión con el Espíritu Santo. La verdadera unidad en el Espíritu trae como consecuencia autoridad y unción. Y si no me creen, vamos a estudiar la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan era íntimamente unido a Jesús. Tanto así que dice la historia y los evangelios que él se recostaba en el pecho de su maestro. Tanto así que dice que al momento de la transfiguración únicamente llevó a 3, a Juan, a Pedro y a Jacob. Tanto que él estaba en el momento cuando liberó al gadareno. Él estaba unido íntimamente con Jesús. Tanto así, hermano, que en el momento más amargo de la vida de Cristo estuvo ahí Juan. Porque desde la cruz Jesús le dijo: ¡Hey mujer, no llores más! ¡He ahí tu hijo! ¡Hijo, he ahí tu madre! Juan era íntimo en las buenas y en las peores. Juan estaba unido a Jesús. Por eso Juan accedió a mayor revelación y profundidad. Tanto así, hermano, que el evangelio del apóstol Juan, el 90% de las cosas escritas en ese libro no están escritas en los otros evangelios. Escúcheme, el 90%. Era íntimo, estaba unido con su maestro, con su Cristo. Tanto así que mire Apocalipsis capítulo 1 verso 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 21 verso 10 dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto. Se le reveló, así como a Daniel, el final de la historia, la victoria de Cristo. Tan cercano era él que le enseñó cómo iba a triunfar
estás del lado correcto, estás del equipo correcto. Dice Juan, wow, estuve en el día del Señor. Pero a mí me llama la atención algo que dice este verso: en el Espíritu. Cuando Dios nos va a llevar a una dimensión espiritual nueva, tiene que cambiarnos, tiene que transformarnos sí o sí. Juan fue llevado a una dimensión celestial para ver, oír y escribir lo eterno. Pero no fue en la carne, fue en el Espíritu que lo llevó. Así que, hermano, no te confíes ni creas que nosotros el día de mañana vamos a ser arrebatados aquí en estas carnes, ¿verdad? Cuando nosotros seamos arrebatados vamos a ser glorificados. Así que no quieras ver la gloria de Dios viviendo como vives. Cambia tu mente para ver y para oír. A lo mejor no para escribir un libro como Juan, pero sí escribir tu historia. Y hoy el Señor está buscando Juanes, hombres apasionados por su presencia, apasionados por su intimidad, para mostrarles aquellas cosas gloriosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, que aún no han subido al corazón de los hombres. Pero necesitamos cambiar nuestra manera de vivir para poder acceder a esa gloria eterna. Y si tú no te quieres dejar cambiar por Dios, ese es tu problema. Pero la invitación está. Él ha abierto la puerta. Él quiere que tú entres con Él, que cenes con Él, que habites con Él, que seas reformado, que habites en esa plenitud de Dios. Pero si tú aún quieres seguir viviendo en la misma condición, el Señor no te hace esto. Pero hoy el Señor llama a los Juanes, llama a los hombres y a las mujeres que dicen: Señor, prefiero estar recostado en tu regazo que hacer milagros. Prefiero, Señor, estar en la intimidad de tu presencia antes que ver tu gloria. Señor, prefiero estar contigo antes de que me des todas las riquezas del mundo. Prefiero cambiar y crucificar mi carne, tomar mi cruz diariamente y ser modelado a la estatura del varón perfecto. Hermano, Dios hace este llamado a entrar en una dimensión donde solo la verdad reina y impera, donde la autoridad es conferida para gobernar y para mostrarle al mundo que hay un Dios misericordioso, un Dios galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que dejan su comodidad y se levantan y siguen en pie y siguen creyendo que hay cosas mejores, que a lo mejor hoy no estoy viviendo lo que yo quisiera, pero en el futuro cercano podría yo estar